Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy, a Voces RCN. Está en primer lugar con nosotros Clara López Obregón, que ha sido ministra de Estado y ha sido profesora también. Doctora Clara López, gracias por estar en Voces RCN. Juan Carlos, muchísimas gracias y el panel de hoy de lujo. Sin ninguna duda, no solamente por usted, sino por No, yo digo por los otros. Claro. Claro que sí. Uno de ellos, Fernando Cepeda Ulloa, exministro, exembajador y profesor. Profesor Cepeda, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación y muy complacido de estar en este panel. Muy bien. Ricardo Galán, periodista y analista político, bienvenido a Voces RCN. Juan Carlos, buenas noches. El novato de la mesa, ¿no? Yo que lo conocí a usted en el Consejo de Bogotá, no venga con eso. ¿Quién era el alcalde en esa época? Julio César Sánchez. O sea, esa es la prehistoria, pues. Bueno. Y Luis Guillermo Vélez, exsecretario general de la Presidencia, exsuperintendente y columnista, gracias por estar aquí. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo a los amigos y amigas panelistas. Bueno, el 20 de julio, el fin de semana, se empezó nuevamente un periodo de sesiones del Congreso, una nueva legislatura. El presidente de la República naturalmente estuvo ahí, pronunció un discurso. Fueron nombrados ya los presidentes de Senado y Cámara, Efraín Cepeda en el Senado, Jaime Raúl Salamanca en la Cámara. Pero claro, hay una gran inquietud en el país sobre qué le va a esperar al presidente Gustavo Petro en esta legislatura. Ya le quedan 2 años de Congreso, básicamente. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo lo siguiente, oiganlo. Va a haber un paquete de reactivación económica, otro paquete de implementación del acuerdo de paz y el paquete de la agenda social. Serán 3 grandes paquetes de reformas de leyes que vamos, como lo anunció el presidente, a socializar antes de presentar con las distintas bancadas. ¿Creen ustedes que el presidente sacará adelante su agenda legislativa en esta ocasión o eso se le va a empantanar? Clara López Obregón. Bueno, yo aspiraría a que con como nuevo respiro el segundo tiempo del gobierno podamos recomponer de alguna manera unas mayorías que nos han eludido en el Senado de la República. Pero pienso que la agenda que se ha presentado, que es muy ambiciosa, tiene consensos en varios temas. En los temas de paz, sin lugar a dudas, porque todos los partidos estuvieron detrás del proceso de paz de Juan Manuel Santos y ahora se trata de relanzar la implementación y son temas todos que están acordados y están contenidos en un acuerdo escrito y suscrito por el grueso del Congreso, claro que no por el Centro Democrático, pero ahí hay luces de esperanza, por ejemplo, en todo el tema de el enfoque territorial del acuerdo de paz. Yo creo que ahí en pactos territoriales de transformación puede haber grandes acuerdos. Y lo propio con el tema del financiamiento del presupuesto y lo que se viene posiblemente de abrir espacio fiscal, mirando anticipar la regla fiscal del 26 al 25, que abriría algo de espacio fiscal por el tema de no haberse sobrepasado el 55% del límite como porcentaje del PIB del endeudamiento en ese año. Y la realidad es que ahí sí tenemos un problema serio que no se ha abordado públicamente, tal vez por su aspecto técnico, pero el no haber incluido el crédito del Fondo Monetario Internacional dentro del tope de endeudamiento y dentro de las cuentas, pues sí puso al gobierno a correr bases este año. Y en la parte social, pues insistiremos. Yo creo que ya hay un gran avance en salud. El tema laboral todavía tiene problemas, pero ya tiene su primera discusión en Cámara. Yo creo que va a haber un buen balance, pero como siempre, pues por algún lado salta la liebre, pero en esta legislatura veo como
un mejor entendimiento, si eso es posible. Ricardo Galán coincide con ese punto de vista de Clara López Obregón. No, veo varios problemas. El primero, estuve mirando lo que dice Cristo y es una agenda demasiado grande, demasiado nutrida, que va a enredar las cosas, porque son demasiadas cosas, casi todas con mucho interés nacional, pero también que generan mucha polémica. Entonces ahí veo que va a depender mucho del orden en que sean presentadas esas reformas, porque si vuelven a insistir como en la legislatura pasada, en que vuelven cosa de honor la ley de la salud, ahí se van a quedar el año discutiendo la reforma a la salud o la reforma laboral que tiene tanto problema y tanto enemigo al frente. Eso por un lado. Por otra parte, falta ver cómo va a reaccionar ese sector del Partido Verde al que le han puesto conejo 2 veces, que tiene capacidad de hacer ruido y de enrarecer el ambiente. Esas señoras tienen capacidad de mover cosas y de atravesársele a mucha iniciativa. Va a depender de la capacidad del gobierno de ceder, porque si lo que llama el presidente y ahora Juan Fernando Cristo el acuerdo nacional es háganme caso y todo lo que yo digo es el acuerdo, pues eso no va a pasar. Y en el tema de la paz, que pareciera ser la nueva prioridad, va a depender de que los grupos armados respeten las reglas del juego en las mesas de negociación, cosa que no está pasando. Profesor Fernando Cepeda, ¿cuál es su opinión? Mire, yo he estado reflexionando sobre lo que yo llamo el aprendizaje de estos 2 años de gobierno, 2 años de comportamiento de la sociedad civil y 2 años de comportamiento de la oposición. Y trato de construir algo con esa reflexión. Y no sale fácil. Yo creo que ha habido grandes problemas de parte del gobierno. Para mencionar solo uno, yo me inventé hace un buen rato la tesis del partido presidencial. Y yo digo, en Colombia hay un partido presidencial. Entonces, ese partido presidencial, ¿en qué consiste? En que cada presidente, cuando llega, monta una coalición que le permite tener los votos necesarios para tener una relación fluida con el Congreso y así sacar buena parte de sus proyectos y de sus ideas. El presidente Petro hizo lo propio al llegar a la presidencia y yo dije, bueno, perfecto, lo que pasa es que en esta ocasión el que lleva el liderazgo es la izquierda, pero el procedimiento es el mismo, el mecanismo es el mismo. Pues ese partido presidencial funcionó hasta abril de 2023, cuando un buen día en un discurso en algún municipio de Colombia, el presidente Petro dijo, entierro ese acuerdo, no mencionaba partido presidencial porque eso es cosa mía, entierro ese acuerdo, ya no va más y se acabó. Y yo digo, pero bueno, estoy hablando de los problemas del gobierno en estos 2 años. Y dije, voy a mencionar este. Pero ¿en qué país del mundo un gobierno entierra una mayoría de 80 o 85% del Congreso? Como la que había tenido Santos, la que ha tenido Uribe, la que había... Pero ¿eso cómo es? ¿Por qué? Sin explicaciones. En alguna entrevista le preguntaron a César Gaviria, bueno, ¿y usted qué opina del acuerdo político que había y tal? Dijo, ¿cuál acuerdo político? Como diciendo, aquí nunca hubo un acuerdo de nada, porque claro, nunca hubo reglas, nunca hubo mecanismos de manejo. Digamos que no hubo eso que Santos llamaba la mesa de unidad nacional. Bueno, entonces, claro, de ahí venimos dando tumbos porque no hay una mayoría clara, ni en Cámara ni en Senado. Entonces vienen todas estas componendas, todos estos arreglos, todas estas cosas que hay que hacer, que dificultan mucho el manejo del Congreso y la implementación que el presidente está buscando de sus proyectos, tanto de él como del acuerdo de paz, como de la cosa social. Ahí hay un problema. ¿Y por qué se votó esa mayoría?
¿Y por qué cuando se habla de hacer un acuerdo no se plantea nada concreto, nada específico para construirlo? Bueno, dejemos ahí. Usted podría hablar de la oposición en términos parecidos. La oposición no es coherente, no tiene un mecanismo para actuar. Eso se vio claramente en la sesión del 20 de julio. No repartieron ahí unos minutos que les dieron, ninguno cumplió con el tiempo asignado y cada cual fue por su lado, temas centrales no se tocaron, etcétera. Entonces uno dice, bueno, la oposición aprenderá las lecciones que le dejan estos 2 años, porque hay un aprendizaje. Parte del aprendizaje es cómo es que gobierna el presidente. El presidente tiene un aprendizaje, cómo es que actúa la oposición. Y luego está el tema de la sociedad civil, que usted ve también que es una cosa muy precaria. Su participación, sus opiniones, su actuación. Todo esto para decir que tenemos un sistema político infortunadamente bastante precario, bastante deteriorado. Los partidos políticos como que existen, como que no existen. En las declaraciones que dio el expresidente César Gaviria el viernes antes del 20 de julio, dijo una cosa que me dejó perplejo y que todavía me niego a creer, que es que el gobierno no le ha entregado a los partidos políticos las partidas presupuestales que les corresponden. Ya en medio año, uno dice, pero ¿cómo va a ser? O sea que, ¿cómo es posible que los partidos políticos no puedan funcionar porque no tienen un presupuesto, porque no les han asignado lo que presupuestalmente les corresponde? Es eso y por eso es que todo este tema termina quedando reducido a eso. ¿Cómo es que funciona el sistema político? Ahí estamos. Ya. Muy bien. Luis Guillermo Vélez, ¿qué cree usted que viene para el presidente Petro, para el gobierno en esta agenda legislativa, en este periodo de sesiones? Sí, Juan Carlos, hay un dicho que sostiene que el periodo del Congreso de los 4 años se divide de la siguiente forma. El primer año el Congreso es del gobierno, es del presidente. El segundo año es del presidente y de los congresistas. El tercer año es del Congreso o de los congresistas y el cuarto año es de nadie. Y yo creo que ese dicho o ese pedazo, digamos, de sabiduría popular es bastante acertado. Y creo que en ese sentido va a ser muy complicado para el gobierno maniobrar una agenda de reformas como la que el ministro Cristo ha anunciado. 3 paquetes inmensos, o sea, él anuncia 3 paquetes que tienen a su vez no sé cuántas leyes detrás, actos legislativos, uno para el tema de paz, otro para reactivación económica, que incluirá, supongo yo, una reforma tributaria, y después él habla de las reformas sociales, que son cada una de esas leyes, digamos, de grueso calibre. La reforma a la salud, que llevó a la ruptura de esa coalición que el profesor Cepeda mencionaba en abril del 23, que todavía no se ha tramitado, una reforma de los servicios públicos, una reforma laboral tremendamente contenciosa y otras más. Entonces yo veo que esto es demasiado pastel para podérselo comer en un periodo, repito, en donde el gobierno tiene cada vez menos capacidad y donde, recordemos y no se nos puede olvidar, que estos escándalos que hemos venido escuchando en las últimas semanas van a ir increciendo. O sea, esto está empezando, o sea, la dinámica de los escándalos, como ustedes lo conocen, es de mecha larga. Entonces, veremos a ver qué pasa en el tránsito de esta próxima legislatura, que empieza ahora, de aquí a diciembre, con todo lo que está ocurriendo cuando hay involucrados, pues, un número, digamos, importante de congresistas en toda esta escandalera que se está hasta ahora destapando.
Claro, les iba además a preguntar justamente por lo que acaba de mencionar aquí Luis Guillermo Vélez. Ahí está sobre la mesa el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Están los testimonios de Olmedo López, de Sneider Pinilla, de que hubo unos pagos con base en corrupción para unos congresistas para que aprobaran proyectos, iniciativas legislativas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Naturalmente todo esto habrá que probarlo si es así, y además han mencionado ellos algunos ministros, Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, Luis Fernando Velasco, que era ministro del Interior, y demás. Y como esto involucra a tantos parlamentarios, ¿creen ustedes que este escándalo puede afectar mucho el trámite de los proyectos del gobierno en el Congreso? ¿Eso qué tanto va a influir en que la agenda legislativa salga rápido o se complique? Ricardo Galán. Por supuesto que lo va a afectar, pero no por el escándalo en sí, sino porque le va a quedar en eso que explica Luis Guillermo, de que este es el periodo del Congreso. Quiere decir que la tarifa para conseguir votos a favor de cualquier iniciativa sube, cualquiera que sea la contraprestación que pida el votante, puestos, contratos, representación o plata, lo que sea. Ahí va a subir, ya sube porque es el año del Congreso, pero además muy difícil sacar adelante eso suponiendo que se pudiera hacer, porque los ojos de todo el mundo van a estar encima de organismos como ese, que era una puertica abierta por alguien en algún momento hace unos años para poder hacer fluir la plata hacia la clase política sin que se notara. Ya se notó, ese hueco ya se tapó. El presidente dice: eso no lo admitimos en el gobierno. Conseguir votos de políticos como los nuestros, sin aceite, sin oxígeno, muy difícil. Bueno, doctora Clara López Obregón, ¿qué tanto va a afectar, si es que va a afectar, el escándalo de gestión del riesgo en la agenda legislativa del gobierno en el Congreso? Bueno, por lo recién dicho por nuestro colega y compañero Ricardo Galán, yo creo que es el momento de sincerarnos. Seguramente afecte, pero yo creo que llegó el momento de hacer borrón y cuenta nueva, y que el Congreso de la República no puede seguir siendo un espacio de transacción de votos por nada distinto a las posiciones políticas de cada uno de los partidos y quien ellos representan. Me parece que es una gran oportunidad para el país de empezar una reestructuración a fondo de cómo se maneja el Congreso de la República y de cómo se hace política en este país. Yo creo que lo que ha dicho el presidente me parece bien importante, porque en la izquierda éramos medio santurrones, ¿no? Es que los corruptos son los demás y nosotros no somos corruptos. Y resulta que, como dijo el presidente en el 20 de julio, la corrupción no tiene partido. La corrupción se ha convertido estructural, o como dijo una vez un concejal de Bogotá del Partido Verde, del Partido de la ASI, ¿cómo se llamaba él? Decía, no es que el sistema sea corrupto, sino que el sistema, la corrupción es el sistema. Entonces, si nosotros ahora, de verdad, Congreso, todos los partidos, yo diría que dentro de un acuerdo nacional, yo hasta vi que María Fernanda Cabal plantea lo mismo. Yo creo que ese sería un punto, el primer punto del acuerdo nacional que se podría suscribir ahora, ¿sí? Sacar esa corruptela tan espantosa de la manera como se dice que se aprobaban las leyes. Yo no quiero hacer afirmaciones generalizantes, pero como dice Galán, hay río que suena, piedras lleva, y llegó el momento de ponerle coto a eso. Y creo que ese va a ser, si lo logramos, un primer gran punto de acuerdo nacional que además agiliza todo el trámite legislativo de hoy en adelante, porque es que si pudiéramos discutir los verdaderos temas y no las invenciones que se hacen para torpedear los proyectos en busca de otros beneficios, es una ganancia para el país. Y yo no sé si yo soy demasiado ingenua
u optimista, no o ingenua, ambas. Lo que pasa, Clarita, Pero es que creo que es posible. con el precio que tiene hacer política en Colombia, con lo que cuesta hacer una campaña, es muy difícil. Pero es que ahí va otra reforma que hemos insistido y que creo que también llegó el momento. Es que la financiación de las campañas debería ser 100% estatal y punto. Y se ponen los topes, los límites y se persigue al que se ponga a hacer trampa con dinero en efectivo y demás. Yo creo que el país está ya harto de tanta tergiversación y tanto maquillaje de las cosas. Aquí es financiación estatal y cero compra de votos en todos los espacios, en todas las elecciones, en todo lo que tenga que ver con votaciones. Sí. Profesor Fernando Cepeda, ¿va a afectar la agenda legislativa, el trámite de la agenda legislativa del gobierno en el Congreso, este escándalo de gestión del riesgo? No, sin duda, pero yo me matriculo en lo que ha dicho la doctora Clara, en los dos temas. En el tema de, por favor, no más transacciones de este estilo en el Congreso, porque eso afecta la dignidad del Congreso y la dignidad del Ejecutivo y de los ministros. Eso no puede ser. Y ambos han sufrido ante la opinión pública desprestigio y desprecio por eso. Eso hay que acabarlo, eso no tiene sentido, hay que jugar la vida democrática como corresponde, con debates, con confrontaciones ideológicas o de un orden práctico, como sea, pero este otro sistema que sería lo que Álvaro Gómez Hurtado al final de su vida, después de estar hastiado de ver lo que había visto y había vivido, llamaba el régimen. Entonces, muy difícil así. Y lo otro es el tema de financiación de las campañas políticas y de los partidos y de los políticos. Yo he escrito libros y artículos interminablemente sobre este tema, defendiendo la financiación total de las campañas, entre otras razones, porque aunque eso no es normal en una democracia en el mundo, en Colombia sí hay que hacerlo, entre otras razones, porque este es un país que está contaminado por el crimen organizado, llámese narcotráfico y las demás formas de crimen organizado que estamos viendo y que nos sorprenden todos los días. Hay 127.000 candidatos en Colombia para las elecciones de consejos, asambleas, gobernaciones, alcaldías, presidencia. ¿Quién financia eso? ¿Quién financia en Putumayo, en Caquetá, en Vaupés? ¿Eso cómo es? Ya mire, sobre ese tema ya ni se hacen preguntas. Las investigaciones sobre las cuentas que rinden los partidos, creo que un contralor o excontralor muy seriamente dijo, eso no hay para qué mirarlo, eso es ficticio todo. Eso también ha desacreditado enormemente a los políticos, enormemente a los partidos y en general al sistema político. No se puede continuar con ese sistema. Entonces le dicen a uno, no, es que eso es muy costoso financiarlo totalmente. Mire, hay libros que muestran cómo se puede reducir el costo de las campañas, que es muy costoso precisamente porque los que quieren financiarlas, particularmente el crimen organizado, quieren que sean muy costosas para financiarlas. No, eso se puede arreglar muy sensatamente, sin mayores problemas, y eso le daría un carácter de limpieza al proceso político que ha ido perdiendo ese carácter y por eso tantas dificultades en Colombia. Claro. Luis Guillermo Vélez. Sí, Juan Carlos, creo que, como ya decía, va a afectar sin duda alguna el trámite de estas leyes, este tipo de escándalos muy disruptivos, definitivamente. Pero a mí lo que me sorprende un poco es el tamaño de este escándalo. Esto es la Yidis política a la N potencia. O sea, la señora Yidis acabó, que era una representante de la Cámara, acabó yéndose presa porque recibió, no acuerdo, si un nombramiento, una notaría, en fin, algo así como
menor. Y aquí estamos hablando de un escándalo que empezó con unos carrotanques que se habían comprado con unos sobrecostos inmensos, y ya según los cálculos de servilleta que uno empieza a ver, estamos hablando aquí de cerca de $500 millones de pesos. Esto nunca se había visto, o sea, nunca se había visto algo de este tamaño que haya sido extraído del presupuesto aparentemente, intencionalmente, o sea, una partida presupuestal que se genera específicamente para esto y que se distribuye a través de unos mecanismos bastante, digamos, complejos en entidades adscritas a la presidencia de la República para transferir esos dineros a unas entidades territoriales que a su vez van a contratar con algunas, no sé, con negociantes locales que, se imagina uno, van a generarle los sobornos ya sea a los alcaldes o a los parlamentarios que habían direccionado los recursos. O sea, esto es una cosa realmente grande, yo diría que inédita. Y estoy de acuerdo que hay es la práctica, ¿no? digamos, estoy de acuerdo que las relaciones del Ejecutivo con el Congreso no han sido lo transparentes y serias que han debido ser. Pero lo que estamos viendo ahora es algo de otra dimensión. Entonces, yendo a su pregunta, si esto va a afectar, pues es que no hay duda que va a afectar, por supuesto. Y esto, decíamos ahora, es de mecha larga. Esta mecha se prendió hace un par de semanas y lo que vamos a ver ahora es unas explosiones que se van a empezar a dar en el próximo semestre, en el transcurso de esta legislatura, donde vamos a ver llamamientos indagatorias de parlamentarios, probablemente, capturas, en fin, lo que pasa con ese tipo de escándalos estallan. Juan Carlos, bien, vamos a una pausa. una Adelante. pequeñísima aclaración en lo que ha dicho Luis Guillermo. Todo eso es cierto y hay que hacer todas las investigaciones y que responda el que tenga que responder. Pero la plata se está salvando porque la oportuna destitución del gerente de la unidad de riesgo ha llevado a que muchas platas no se hayan girado y muchas otras ya se están recuperando antes de ser gastadas. Entonces ahí, gracias a Dios, la parte peor, que era la pérdida de esa cantidad de dinero, está en buen camino, pero eso no borra las actuaciones que tienen que ser investigadas y sancionadas. Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. 8 de la noche, 2 minutos. Continuamos. En Voces RCN. 8 de la noche, 5 minutos. Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón, Ricardo Galán, Fernando Cepeda Ulloa y Luis Guillermo Vélez. Vamos a poner sobre el tapete el tema de las elecciones en Estados Unidos porque pues eso le interesa a todo el mundo, afecta a todo el mundo. Y lo que ha pasado en la campaña en ese país, incluso con asuntos muy dramáticos, es pues mucho más impactante que lo que le muestran a uno de las series de Netflix. En los últimos 10 días, por ejemplo, Donald Trump, el candidato republicano expresidente, se salvó de un intento de asesinato en Butler, en Pensilvania, por pocos milímetros. 3 o 4 días después, en la convención republicana, anunció su compañero de fórmula, que es J.D. Vance, un senador por el estado de Ohio de 39 años. Eso fue el martes. El domingo el presidente Joe Biden anuncia que retira su candidatura presidencial, decide apoyar a su vicepresidenta Kamala Harris. Ella misma dice que el nombre debería pronunciarse Kamala Harris, que quiere decir flor de loto, y hoy la señora Kamala Harris ha dicho que tienen mucho trabajo por hacer, mucha gente con quien hablar, muchas llamadas por teléfonos por marcar y unas elecciones por ganar. Aquí está Kamala Harris. So in the next 106 days, we have work to do. We have doors to knock on, we have people to talk to, we have phone calls to make, and we have an election to win. Bueno, pero aquí el lío está en que falta que la convención demócrata termine ungiendo a la señora Harris, eso todavía no se ha producido, y en las encuestas Donald Trump prácticamente en todas le ganaría a la señora Harris por un 2%, y ella tiene la desaprobación hoy en un 50%, atención, y no le ha ido bien en muchas cosas como el manejo de la frontera sur con México. Perdón por la introducción tan larga, pero la pregunta es sencilla. ¿Creen ustedes que la señora Kamala Harris le puede ganar a Donald Trump o ahí no hay nada que hacer? Luis Guillermo Vélez. Bueno, yo la verdad no sabría decirlo.
Lo cierto es que en Estados Unidos las elecciones se acaban definiendo en muy pocos estados, tal vez son 7 los estados bisagra que llaman, y de esos estados son 50 condados en total donde se definen las elecciones. Entonces es un terreno muy pequeños en donde los votos pasan de un lado a otro, y quién sabe qué pueda pasar. Lo cierto es que el Partido Demócrata pues tomó la decisión, el presidente Biden realmente toma la decisión de renunciar, presionados así por la gente del partido según los informes de prensa, y lo hace con un tiempo que es aparentemente suficiente para poder reencauchar la campaña de alguna manera. Si lo logran hacer, ya lo veremos, pero por lo menos lo que sí es claro es que hay más chance ahora de que el Partido Demócrata mantenga la presidencia de lo que hubiera sido si el presidente Biden hubiera continuado en la campaña, donde pues ya había, digamos, unos cuestionamientos muy serios alrededor de su salud, y eso se hubiera, digamos, incrementado y sellando definitivamente cualquier posibilidad de que el partido del presidente pues pudiera continuar en el poder. Profesor Fernando Cepeda, usted sabe mucho de campañas, las elecciones son el 5 de noviembre, en Estados Unidos siempre se habla de la sorpresa de octubre, o sea que cualquier cosa puede pasar en octubre. ¿Usted cree que la señora Kamala Harris le puede ganar a Trump o la ve muy complicado para ella? Pues sí, sigamos el hilo de lo que ha dicho Guillermo Vélez. Mire, usted nota, yo le he dedicado unas horas ayer y hoy a ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué se dice, etcétera. Mire, usted nota un fervor, pero casi desbordado, ayer y hoy, en el Partido Demócrata y en la gente que lo sigue, que muestra que el pesimismo que había, la duda, esto que mencionó Guillermo, de decir, bueno, con Biden no se podía ganar, hoy se despejó totalmente, y no es que esté seguro de que se puede ganar, pero se abrió la oportunidad de que sí se puede ganar. Y hay unos indicadores. Por ejemplo, eso que han transmitido hoy por todos los medios, de que en una noche se recogieron 81 millones de dólares, que donaron 888,000 demócratas. Eso es una cosa que uno dice, ¿esto qué es? ¿Esto cómo fue? O sea, son donaciones pequeñas que muestran que hay un fervor, un despertar, que la gente como que dijo, bueno, ahora sí, jalémosle. Luego usted nota que yo sigo diciendo Kamala, pero entonces digamos que la señora Harris logró... Oiga, perdón que lo interrumpa, lo que pasa es que ella en la autobiografía es curioso porque prácticamente nadie la llama, dice que es Kamala como el signo de puntuación, incluso lo menciona, pero Kamala vale, y Kamala también, claro. Pero mire, tranquilo. En lo que lleva, que son horas realmente, de candidata por ser confirmada por el Partido Demócrata, porque todavía eso no ha ocurrido, logró 1.200 aprobaciones, respaldos de los delegados a la convención que tendrá lugar el 18 de agosto en Chicago. Eso es increíble. Claro, eso no es suficiente. Ella requiere 1.986, creo, apoyos en la convención, pero 1.200 en 24 horas es una locura. Se ve que no ha parado un minuto. Yo creo que Biden la está ayudando y otros están llamando. Que Nancy Pelosi, que de alguna manera, imagínense, ambas son de California. Nancy Pelosi, muy influyente en la Cámara. Kamala, senadora, ambas de California, ambas demócratas. Nancy, su primera reacción fue no, pero ya cambió y dijo sí, todo mi apoyo, con todo entusiasmo para Kamala. Varios gobernadores ya han dicho sí. Un gobernador que estaba compitiendo para la presidencia ya abandonó eso y dijo yo apoyo, es el de Kentucky, yo apoyo a Kamala. Se ve que está buscando juego porque Kamala tiene que buscar un vicepresidente
que no es tarea fácil, porque esa decisión va a ser clave frente a los votantes. Y luego de eso yo le diría, mire, 100 días para la elección, el 5 de noviembre, es tiempo más que suficiente. Y yo quisiera recordar aquí 2 eventos recientes. Mire, en Inglaterra, la campaña es casi por ley, la campaña para elegir el Parlamento y de ahí, por supuesto, el primer ministro, que es el jefe del partido que gana, allá no hacen jugaditas ni trampas, son 29 días. Porque claro, los partidos siempre están en campaña, los gobiernos siempre están en campaña. En Francia, el presidente Macron de repente resolvió convocar unas elecciones, un poco raro eso, un poco sorpresivo, y se hicieron y bueno, produjo un resultado. No vamos a comentar el resultado, pero los partidos no lloraron, ni gritaron, ni nos dijeron, nos sorprendieron. No, salieron a la campaña. La Le Pen dijo, estamos listos para gobernar, para ganar. Bueno, no ganó, no obtuvo lo que quería, pero bueno, en 29 días se hacen esas campañas, en 100 días de sobra. Lo que se requiere, y esto es obvio, es una excelente estrategia electoral que aproveche este momento como de nuevo momento, de nueva actitud, de esperanza, de un dinamismo que no había. Sí. La Kamala ha dicho, mire, Trump tiene un pasado oscuro, yo tengo un futuro fresco. Y Trump la ataca diciendo, ella mintió, ella no reconoció el problema mental que tenía Biden, que todavía nadie ha reconocido, ni el propio Biden. Vamos a ver qué dice el fin de semana. Pero yo veo que hay una oportunidad que unos estrategas electorales pueden aprovechar muy, muy favorablemente, y que como que la campaña de Trump quedó vieja, como que se quedó atrás. Y aquí hay una oportunidad de empujar una cosa nueva. Vamos a ver. Vamos, ya veremos. Clara López Obregón, usted que sigue también la política estadounidense, ¿cómo ve el asunto? Pues yo quiero decirle que a mí también me sorprendió el rápido entusiasmo de todo el apoyo que recibió Kamala. Yo también le diré Kamala. A mí el que más me sorprendió, bien, vale, adicional a todos los datos que ha dado el doctor Cepeda, es que anoche, porque se anunció como que a las 11 de la mañana, sí. Por la noche ya los 50 comités del Partido Demócrata de los 50 estados, más el de Puerto Rico, se habían puesto a las órdenes de Kamala Harris. Esa es como la estructura partidaria, esos son los que mueven a la gente. No es el voto popular, pero es el que mueve el voto popular. Y eso en horas. Entonces, sí hay un renacer, sí hay una gran esperanza, hay una especie de efecto bola de nieve. O sea que uno lo que sí ve es que ella va a ser la candidata. Muy, muy difícil que se inventen otro candidato, y todos los otros candidatos han ido sucumbiendo ante el entusiasmo que ven en favor de Kamala Harris. Yo sí creo que tiene dificultades, porque es que Trump es un contendor muy, muy duro de roer, no tiene hígados, y desde luego ya vimos cómo fue con Hillary Clinton. Me puedo imaginar que va a ser peor con Kamala Harris, porque además intervendrá no solo ser misógino, sino ser racista. Entonces yo creo que eso va a ser complicado, pero eso va a ir en contra de él. Entonces yo no pierdo la esperanza. El mundo necesita algo distinto a Donald Trump, y esta es la esperanza. Bueno, Ricardo Galán, ¿qué piensa usted? Que nos hace falta escuchar 3 voces. La de Barack Obama, la de Bill Clinton y la del juez, que tiene que resolver qué va a hacer con los 34 declarados culpables contra el presidente Trump, a pesar de lo que diga la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Una cosa es ser hallado culpable y otra cosa es ser condenado. Y eso puede definir la elección, o a favor o en contra, porque a mí me ha sorprendido mucho en ese país, en esa democracia, donde la separación de poderes en teoría existe, es funcional. La Corte dice que alguien condenado, declarado culpable, puede ser presidente. Me parece una señal terrible para el resto. Claro. Es verdad, Obama no ha hablado, no quiso apoyar abiertamente a Kamala Harris. Los Clinton sí la aprobaron, la apoyaron. Incluso recuerdo, porque cubría yo eso todos los días, que Obama se metió en un problema muy serio cuando era presidente y se refirió a Kamala Harris del siguiente modo, atención, dijo: ella es de lejos la fiscal general más atractiva de los Estados Unidos. Y creo que luego le tocó salir a pedir perdón. Yo creo que Michelle Obama ese día se puso muy seria, pero lo tuvo que pedir perdón públicamente. No sé si es que ahora no se ha atrevido a decir nada para no meterse en líos, pero de eso ya hablaremos. Bueno, mira otra cosa que dijo Kamala hoy. Sí. Ella, como has recordado, fue fiscal y muy exitosa fiscal en California por muchos años, o sea, ella perseguía criminales. Y lo que dijo es: I know these people of this kind. Yo conozco la gente de esta clase. ¿Qué tal? Refiriéndose a Trump, sí. Y yo me imagino Obama está guardando las formas, porque sí quieren que haya un respaldo por Kamala Harris y que no sea una persona ungida desde arriba. Entonces, sí, donde hable Obama queda coronada. Él se abstiene para que sea la convención. Claro, así es. Bueno, 8:19, nos quedan 8 minutos de programa y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Con un interrogante que ha dejado el presidente de la República, Gustavo Petro. Ya sabemos que usualmente llega tarde a muchos eventos o en algunos casos termina cancelándolos en último momento. Pues este sábado 20 de julio, en horas de la mañana, como siempre se cumple cada 20 de julio, se celebró el desfile militar. Sin embargo, se esperó al presidente hasta último momento, pero luego de casi 3 horas de tardanza, el presidente finalmente llegó vestido con una guayabera de color blanco y muchos se cuestionaron el por qué estaba llegando en esas condiciones el presidente de la República, por qué no se había hecho presente a tiempo. Pues el presidente, en medio de esas críticas, escribió en su cuenta de Twitter: que llegué tarde, sí. Información a corroborar desde la Embajada de los Estados Unidos y una descoordinación de mi servicio de escolta motivaron la tardanza. Ricardo Galán, ¿hay razones para preocuparse con este tema de seguridad o esto es parte ya de los impases usuales con el presidente que difícilmente cumple con su agenda? Me hizo acordar el presidente de algún 20 de julio en que a nosotros también la Embajada Americana nos hizo una advertencia y tenía toda la razón. Esas advertencias hay que tomárselas en serio porque era feo lo que iba a pasar. Y sobre la pinta, sí creo que esa pinta de gaitero de San Jacinto sí no estaba para la ocasión. Me parece que debería ser un poco más respetuoso de los militares. En una semana ya ha tenido 2 o 3 desplantes, además de su tradicional llegada tarde. Doctora Clara, ¿será que sí hay razones para pensar en que puede haber algún evento de seguridad al que hay que prestarle atención o esto es parte, digamos, de las agendas del presidente? Bueno, yo sí pienso que el presidente no estaría mencionando la Embajada de Estados Unidos en vano. Creo que esto que nos comenta Ricardo Galán, que tiene precedentes, pues muy preocupante. A mí lo que me preocupa es, a mí sí me gustaría mejor que estuviera llegando tarde a que estuviera corriendo peligro la vida del presidente de la República. Entonces, en ese orden de ideas, prefiero la segunda explicación porque la primera me parece muy preocupante, porque uno sí ve que se está enrareciendo demasiado el clima y la polarización y la confrontación y el lenguaje, y uno nunca puede olvidarse la historia patria. Es que a Uribe lo mataron a hachazos en las gradas del Capitolio por puro sectarismo político, unas personas que se sintieron amenazadas en su modo de vida por el sectarismo y por el discurso público que le echaban la culpa a Uribe del alza del precio de los alimentos, no sé, en fin. Entonces esto aquí está color de hormiga y es un llamado a todos para que
cuidemos la palabra, cuidemos el lenguaje, bajémosle el tono. Yo le hice una fraternal crítica a algunos de mis colegas que alzaron la voz contra la oposición el 20 de julio por los improperios que estábamos escuchando. Pero yo sí creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Muy preocupante la seguridad del señor presidente de la República. Pero Ricardo, usted que tiene experiencia también y ya recordaba el episodio con el expresidente Uribe, el presidente debería hacer público, ya que hizo una alusión, debería hacer público cuál es esa situación de seguridad o esa amenaza. No tengo autoridad para recomendar eso porque nosotros no lo hicimos público. Y todavía no, hasta hoy conté que había un incidente. Sí. Doctor Cepeda, ¿qué cree que ocurrió en este incidente? Si estamos hablando de un tema serio que compromete la seguridad del presidente. Yo creo que siempre el presidente está expuesto y los riesgos son permanentes. Y en un clima como el que ha descrito la doctora López, pues con mayor razón. Hay libros que muestran la relación directa entre la retórica política exagerada, extremista, radical y la violencia política. En Colombia ese trabajo, si no estoy equivocado ahora, lo hizo Carlos Ortiz Sarmiento, que ha trabajado mucho el tema de la violencia en la región cafetera, y él mostró cómo había una relación directa. La retórica política tiene que manejarse con un alto sentido de responsabilidad política, precisamente por eso, no solo porque es la manera como debe funcionar una democracia, con respeto hacia el adversario, con reconocer que el adversario no es un enemigo, con no estigmatizarlo, etcétera, sino, además, porque se sabe que una retórica incendiaria lleva a una situación incendiada. En Estados Unidos, por ejemplo, con ocasión del atentado contra el candidato Trump, el comportamiento de Biden fue impecable y el comportamiento de Trump también impecable. Ambos, y eso se reconoció en Estados Unidos, le bajaron totalmente el tono al tema. Y todos los medios estaban preocupadísimos de que se volviera y que esto incentivara una retórica incendiaria que estaba ahí. No, por fortuna, no. Y eso siempre hay que cuidarlo. De manera que tiene toda la razón la doctora Clara en pedirle a la oposición que no diga barbaridades, y a la oposición hay que pedirle lo mismo, y al presidente. Al presidente también hay que pedirle que le baje. Sí, que le baje al Twitter. Eso, ¿qué tan serio puede ser esa amenaza que revela el presidente de la República? Doctor B. Pues no lo sabría decir. Lo cierto es que aquí hay un patrón ya muy extendido de incumplimientos del presidente. El presidente pues se ha caracterizado por incumplir eventos, por cancelar toda clase de eventos y por llegar tarde prácticamente a todas partes. Esta misma semana también hubo una foto donde había, tal vez era un ascenso de algunos generales, y la foto que se vio es muy displicente. Estaba sentada en una silla ahí como en una poltrona, y el general enfrente no se había parado, digamos, para dignificar a quien estaba ascendiendo. Entonces el lenguaje corporal del presidente en este tipo de situaciones es muy negativo y manda un mensaje muy, muy negativo de su respeto y su relación con la institución castrense. Me parece que hay un tema que a la gente definitivamente no le gusta. Por otra parte, digamos, el tema de la vestimenta, pues técnicamente hablando, una guayabera es como estar de corbata, o sea, es un traje formal. Entonces yo creo que ahí sí la crítica al presidente pues no tiene, digamos, tanto asidero. Supongo que el contexto es porque llegó tarde, entonces muchos se muy bogotano. Claro, no. Estamos pues, siendo muy bogotano. No. Yo creo que vale. A mí me parece García Márquez fue al premio Nobel de Liquiliqui. Bueno, algo hay de García Márquez. No, pero hablando en serio, digamos, de lo que yo tengo entendido. La corte de Suecia. En materia protocolaria, una guayabera de manga larga
sería el equivalente a un traje y corbata. Entonces, digamos, ahí yo creo que el presidente no estaría mal, pero sí sería bueno que nos contara por qué. O sea, venía de algún sitio, yo no he podido saber si venía, porque si el presidente, digamos, llegó porque estaba en un sitio antes o porque salía a algún sitio, digamos, de clima cálido, pues llamaría, digamos, la atención y debería ser explicado por él. Nunca lo explicó, o yo por lo menos no he visto esa explicación, y creo que eso definitivamente le hace daño a él, realmente, y a su gobierno. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Clara López Obregón, Ricardo Galán, Fernando Cepeda Ulloa y Luis Guillermo Vélez. Nuestros invitados recibirán libros por cortesía de la Librería Nacional tan pronto termine el programa. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos. Voces RCN.